Buenas tardes y bienvenidos todos a la quinta y penúltima sesión del ciclo de conferencias Europe Talks. A continuación les va a dirigir la palabra respectivamente el señor Jaume Lanaspa, presidente de la oficina de Club de Roma en Barcelona, y el señor Pierre-Emmanuel Brusselmans, cónsul de Bélgica. Señor Lanaspa. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta sesión, a esta quinta sesión del ciclo promovido por el Consulado de Bélgica. Nunca sé si es Consulado a secas o Consulado General, pero en este caso el ilustre Consulado de Bélgica en Barcelona, que tuvo la feliz idea de proponernos colaborar en este ciclo, al CIDOB, a nosotros, a la Fundación La Caixa. Entonces estamos encantados de haber llegado a la quinta sesión y le agradezco obviamente su iniciativa, agradezco al CIDOB la colaboración, agradezco a los asistentes una vez más su presencia. Algunos ya he visto que son repetidores, o sea que van bien encaminados para tener buena nota al final. El próximo día haremos la evaluación última del ciclo y agradezco particularmente a los ponentes, a Carmen Colomina y Héctor Sánchez. Anoche veía a Carmen en televisión y pensaba qué oportuno haber organizado esta sesión precisamente al día siguiente de las elecciones europeas y teneros a vosotros como ponente y moderador. Muchas gracias y nos hace mucha ilusión. Estamos expectantes por escucharos y aprender y disfrutar intelectualmente. Si me permitís, unas observaciones muy rápidas. Como no podemos evitar hacer una referencia a los resultados de las elecciones europeas de ayer y en particular en dos países, entre los países importantes que fundaron en su momento la Comunidad Económica Europea, Francia e Italia. Yo os confieso que soy francófilo, o sea, no pasa nada, no se puede ser muchas cosas en esta vida. Tengo la fortuna de tener varios nietos franco-hispano-catalanes, que además son del Barça, o sea, su madre y yo ya nos hemos ocupado de ello. Entonces, lo que pasa en Francia me importa mucho. Yo recuerdo como vivía ya hacia 1990, quería ser relativamente inteligente, un poco politólogo aficionado, y le dije a mi mujer, que entonces todavía me creía, no te preocupes que esto de Le Pen nunca pasará el 10%. Bueno, bien, como ven, mi capacidad para hacer pronósticos a largo plazo. Y claro, yo es que no me cabía, y sigue sin caerme en la cabeza, que un país con la tradición democrática de Francia, con los grandes ideales de la Revolución Francesa, con el nivel cultural, político, intelectual y humano de ese país, no me cabe en la cabeza que uno de cada 3 ciudadanos aproximadamente, y con todo el respeto por todos ellos, pero bueno, uno de cada 3 ciudadanos, desde el punto de vista y con toda la modestia del mundo, pues están equivocados en un tema tan importante como el respeto a los demás, como la humanidad con los personas que vienen de fuera, etc. Bueno, en tantos temas importantes. Bueno, esta es la primera reflexión. Bueno, la democracia por sí sola ni siquiera la cultura y la educación nos curan o nos protegen contra posiciones, digamos, radicales. Segunda observación. A pesar de las expectativas que durante semanas hemos cultivado en Europa, la extrema derecha no ha conquistado el poder en Europa, no ha cambiado radicalmente nada en Europa. Y es que es curioso, llevamos semanas, ustedes lo habrán seguido igual que yo, llevamos semanas que todo el mundo va diciendo va a ser la subida espectacular de la extrema derecha en todas partes, esto va a ser la conquista del poder por parte de la extrema derecha, los grandes equilibrios históricos que dieron gloria y viabilidad a Europa se van a romper porque van a irrumpir en el Parlamento Europeo con una fuerza inimaginable. Bueno, hemos estado haciendo campaña involuntariamente, supongo la mayor parte de los casos, hemos estado haciendo campaña en favor de la extrema derecha, ¿va? Y hemos estado pronosticando cuánto subiría la extrema derecha en toda Europa. Hombre, y es cierto que ha subido, pero ha subido alrededor de un 10%. Hombre, no está mal, ojalá, perdonen que sea tan
tan poco neutral a la hora de expresar mi posición política. Ojalá no hubiera subido ese 10%, pero ha subido un 10%. Incluso hoy he leído en más de un sitio que la extrema derecha ahora en Europa, los dos grandes bloques de derecha extremo, de extrema derecha, ya suman más que el Partido Socialista Europeo. Y no es verdad, no suman más. No llegan, suman 130 y no llegan a 135. O sea, y 130 sigue siendo menos que 135 en aritmética. Entonces estamos tan condicionados por el relato que van vendiendo determinadas personas que hasta creemos que los resultados aritméticos han sido diferentes de los que son. Bueno, es curioso, lo que es la buena noticia es que los grandes equilibrios europeos siguen estando en manos, si quieren y son sabios para ello, y espero que sí, de los grupos que han tenido la responsabilidad histórica de llevarlo a cabo. Y tercera observación, y con esto acabo, y perdonadme que hoy me he extendido un poco, estos resultados y las expectativas no digamos, cumplidas de una subida arrolladora de los partidos no europeístas nos llevan a que los próximos 5 años, bueno, tenemos 5 años por delante, pero los próximos 5 años hemos de mejorar la gobernanza de la Unión Europea y, en su caso, seguir avanzando hacia el federalismo, hacia la solución política que gobierne Europa, si queremos no caer en la irrelevancia, entre otras cosas. Hemos de conseguir hemos de conquistar la autonomía estratégica, si no, una vez más, acabaremos siendo un país irrelevante, satélite o de China o de Estados Unidos. Quizá podamos elegir, pero con mucho elegiremos de quién hemos de ser satélites, pero lo seremos. Y tercero, en estos 2 años hemos de informar y sensibilizar y emocionar al ciudadano. Cuando al comienzo de la sesión escuchaba el himno de la alegría y afortunadamente sigue emocionándome, pero, hombre, tenemos que conseguir que algún día todos los ciudadanos de la Unión tengamos sentimiento de pertenencia, nos sintamos afortunados de formar parte de un colectivo de paz y de progreso como es y sigue siendo, y confiamos que seguirá siendo Europa, y hemos de trabajar para que el ciudadano se sienta más concernido por lo que pasa, participe en mayor medida, porque ayer escuché a personas también sorprendentemente cultivadas que decían, hombre, a mí es que esto de Europa no me importa mucho. Una vez que un señor me decía, yo es que no creo en el cambio climático. Bueno, como sabemos que yo no creo mucho en la Unión Europea, bueno, puedes creer o no, pero nos jugamos la paz en este continente y el progreso y el humanismo, y en una buena medida quizá en el mundo nos estamos jugando gracias y de acuerdo y avanzando juntos en la Unión Europea. Bien, muchas gracias, perdónme la extensión y buena sesión, y gracias una vez más a los ponentes. Muchas gracias, señor presidente. Dear panelists, dear colleagues, and ladies and gentlemen, as it has already been said before, it's a pleasure to be here with you for this 5th lecture of Europe Talks. This is a cycle which is coming close to an end. Indeed, on the 18th, we will have our last conference, which will be, let's say, the culmination of this cycle, but I'll speak afterwards. So, for the Belgians abroad, it was Wednesday. But for most of the Europeans, and I guess also here in Spain, of course, the big day was yesterday. Whilst political analysts are still analyzing the results and studying how it will impact the EU policies, we can safely say that disinformation has a growing impact on the outcome of elections. Polarization is growing and our democratic systems are being eroded from inside. Why? Because, of course, there's growing mistrust. Is the news true or tale? Which was, by the way, the title of the conference. Now, the international context, of course, is not helping. Some countries are using fake news as a new tool in what we could dub as unfriendly or hostile foreign policy actions. Artificial intelligence is increasing the potential impact of this fake news by making it much cheaper to produce and at the same time much faster to disseminate. So what could or what should the EU and the EU member states do to tackle this growing problem? How can we preserve the values of our democratic system
Amongst whom freedom of speech, of course, the right to hold and express different opinions is so important. How can we avoid that the rule of law, that human rights and other fundamental elements of our system are being used or abused by people, organizations, or countries who do not abide and who do not want to play by their same rules? Tonight, I'm pleased that Señora Carmen Colomina, a journalist and as well a researcher, is here to help us to better grasp not only the problem and the challenges, but also what the EU can do to tackle those. As I said, this is our penultimate conference. On the 18th, we will have 3 speakers. One will speak about the results of the EU presidency, and 2 others will try to take with a largo plazo, a broader view on the EU, the past, Jacques Delors, the so-called méthode communautaire, and of course the way how this can be used or not, or what should be changed to tackle the future enlargements of the EU. I take the opportunity to thank again the partners, amongst whom, of course, la Fundación La Caixa, the Club de Roma, the Oficina here in Barcelona, CEDOP, which is very, very present here today. Thank you very much again. And, of course, the EU Commission, which is here as well, for their support, without which it would not have been possible to organize this cycle. But without further ado, I would like to hand over the floor to Mrs. Colomina and Mr. Hector. Please take a seat. Thank you so much. Vale, pues bueno, muchas gracias. Primero de todo, dar las gracias al Club de Roma y al Consulado de Bélgica aquí en Barcelona por la invitación. Es un placer estar aquí. Karma y yo tenemos resaca hoy, pero por las elecciones europeas. Resaca electoral. Pero esto hace que sea un buen día para hablar de desinformación. Yo creo que en las anteriores elecciones de 2019 había un poco más de pánico sobre el riesgo de sufrir un ataque de desinformación que en estas elecciones, porque veníamos de donde veníamos. Veníamos de Brexit, veníamos de Trump, veníamos de Bolsonaro también, si no recuerdo mal. Pero en estas elecciones, seguramente porque la Unión Europea estaba más preparada que en las anteriores, se ha hablado a lo mejor un poco menos, o esta amenaza parecía un poco más mitigada que en temas anteriores, pero es verdad que sigue siendo un tema. Y la Unión Europea seguramente se puso tarde a combatir la desinformación, ¿no? Se puso después del Brexit y después de Trump, pero como Karma explica muchas veces, las alarmas debieron saltar un poco a partir de la invasión rusa de Crimea en 2014. Y también es cierto que esto ha ido por países. No todos los países se han puesto a frenar la desinformación desde el principio, ¿no? Seguramente los vecinos de Rusia, que se han visto más afectados por el tema, se pusieron antes a hacerle frente, pero poco a poco todos los Estados miembros de la Unión Europea han identificado la desinformación como un problema hasta llegar al día de hoy. Entonces, para hablar sobre desinformación, no se me ocurre nadie mejor que Carme Colomina, que es investigadora senior en CEDOP. Aparte, es colega, es amiga y es mentora muchas veces. Por lo tanto, tenemos suerte de que estoy aquí para hablar del tema. Carme. Muchas gracias, Héctor. Buena tarde y buenas tardes a todo el mundo. Gracias por estar aquí. Y bueno, tengo un poco de presentación, más de apoyo, porque las sigo solo virtualmente. Pero me parecía interesante que no tiene mucho sentido hablar de desinformación sin ser sinceros, antes de nada, a la hora de explicar que lo que ha cambiado es la información, ¿no? Nuestra relación con la información, cómo nos informamos, cómo hay un proceso de digitalización del espacio público, que es donde se conforman nuestras opiniones, que acaba modificando nuestro acceso a la información, incluso nuestra relación con la verdad, con aquello que llamamos verdad. Y ese es el primer concepto, esta idea de desorden informativo, que va mucho más allá de la desinformación. Estamos en un proceso de aceleración de una aluvión de contenidos que muchas veces nos cuesta digerir, claramente nos cuesta digerir. Intentaré, incluso si puedo hoy ponerlo en la perspectiva también de estas elecciones europeas que hemos vivido estos últimos días, pero además tenemos que pensar que hay muchas maneras de desinformar. Muchas veces pensamos en la desinformación sobre la mentira,
pero la mentira es una manera de desinformar. Hay muchas otras. Por ejemplo, los sesgos informativos. Los sesgos informativos desinforman, ¿no? Cuando uno tiene una tendencia muy clara a la hora de organizar la desinformación. La supresión de la información, que es un concepto que ahora a nivel académico, por ejemplo, se empieza a utilizar muchísimo también en Bruselas. ¿Qué es la supresión de la información? Es precisamente utilizar este aluvión de contenidos para sepultar aquella información que no nos interesa que salga. Es otra manera de desinformar, ¿no? Cuando algorítmicamente uno puede, por ejemplo, potenciar determinadas narrativas para que las otras que nos desafían pues queden escondidas. La supresión de la información funciona. La censura, claramente. La descontextualización. Los silencios sociales. No hablar de determinados temas también a veces es una manera de desinformar. Las filtraciones intencionadas. ¿Qué tienen en común todos estos aspectos para hablar de desinformación? La intencionalidad. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es desinformación cuando hay una agenda detrás, cuando hay una intención de engañar. Puede ser una intención política o una intención económica. Si alguien intenta vender un remedio milagroso para la COVID-19 con la intención de ganar dinero y está mintiendo, la motivación es otra, es económica, pero también es desinformación. Por tanto, lo primero que hay que entender es que la desinformación implica intencionalidad. Si no hay intencionalidad, si lo que hay es un error, puede haber falta de ética periodística, pero no esta voluntad de desinformar adrede. Y esto creo que es importante. Otras maneras de desinformar que muchas veces no tenemos en cuenta, la precariedad laboral, cómo ha cambiado, ¿no?, la situación. Ya sé que ahora voy a hacer un poco de defensa del mensajero, ya que mi background es en periodismo. Es muy fácil culpar a la prensa, pero cómo ha cambiado el ejercicio del periodismo, también por el proceso de digitalización, por la inmediatez, ¿no?, que es una obligación, una urgencia de inmediatez que va contra la base del periodismo, que es el cuidar a tus fuentes, el contrastar, el tener tiempo para seguir la información. Y esta precariedad laboral también va en contra de la calidad de información, y eso hay que tenerlo en cuenta en este panorama, porque muchas veces todos acabamos influyendo, ¿no?, o incluso contribuyendo a la dictadura de la última hora o a la dictadura de la inmediatez. Y finalmente, naturalmente, el hostigamiento a la prensa, ¿no? Cuando doy temas, hago mucha formación sobre desinformación en América Latina, y el primer problema en América Latina no es la calidad del contenido, es que el periodista muchas veces se juega la vida por informar, ¿no? El hostigamiento a la prensa también es una manera de imponer la censura o la autocensura. Y también creo que es justo tenerlo en esta fotografía, que es mucho más compleja que la mentira por sí sola, y una mentira que evoluciona, como bien decía el señor cónsul, ahora con la inteligencia artificial, pero ya llegaremos. Total, que en este proceso que nos cambia nuestra relación con el contenido, en este proceso de digitalización han aparecido vulnerabilidades, nuevas vulnerabilidades. Hay 3 vulnerabilidades muy claras. La primera, y está relacionada con todo eso que iba diciendo, esta vulnerabilidad del sistema mediático, ¿no? Estos cambios tecnológicos, esta crisis del modelo de negocio que acaba influyendo en todo eso que apuntábamos hasta ahora. Hay una vulnerabilidad de la opinión pública por esta sobreexposición a contenido. A veces a contenido fabricado y a veces no, pero como tenemos esta sobreexposición, uno de los problemas de base es que cada vez nos cuesta más saber qué es verdad y qué no es verdad. Hoy hablaremos de la desinformación, pero en uno de los informes que publicamos en CIDOB cada año, de las tendencias del año que viene, en la tendencia de 2024 identificábamos precisamente cómo en los últimos tiempos el gran problema a nivel de la información no es tanto la desinformación o la calidad de la información, sino que cada vez más, hay estudios del Reuters Institute de la Universidad de Oxford que así lo confirman, cada vez hay más gente que declara que ya no quiere consumir información, que decide voluntariamente no informarse. Por muchas causas, puede que decida no informarse por la saturación, por esta sobreexposición al contenido, porque quizás le cuesta saber qué es verdad y qué no es verdad y por tanto ya no hace este esfuerzo.
Quizás porque con esta sobreexposición a tanto contenido estamos expuestos, sobre todo muchas veces en estos últimos meses se ha visto, a unas imágenes también que pueden incluso violentarnos, porque tenemos acceso a todo y muchas veces sin capacidad de filtro propio que nos acaba afectando. Por tanto, hay una vulnerabilidad de la opinión pública por esta sobreexposición, pero también porque en este cambio en nuestra relación con la verdad también ha cambiado qué determina qué es verdad. ¿Qué determina qué es verdad? Y seguro que han oído hablar de las burbujas, ¿no? De las famosas burbujas, cuando cada vez más la verdad o la veracidad la determina que aquellos con los que yo me relaciono lo vean igual que yo, ¿no? Esta confirmación de grupo que acaba elevando, digamos, a verdad aquellas afirmaciones compartidas. Y finalmente las vulnerabilidades cognitivas. Primero, porque a nosotros nos cuesta discernir qué es verdad y qué no es verdad, y ahora con la inteligencia artificial llegamos a un nivel todavía peor, porque ya no es la mentira de negro sobre blanco. Ahora con la manipulación de audio y de vídeo estamos todavía más expuestos. Ya no se trata solo de no creer aquello que leemos, con la manipulación audiovisual de la inteligencia artificial no creemos lo que vemos, ¿no? Es la muerte del ver para creer. Y eso ya no nos lleva a desconfiar de lo que leemos, nos lleva a desconfiar de nuestra propia percepción, de nuestra capacidad muchas veces de discernir si es verdad o no aquello. Y por tanto nos sentimos más vulnerables, todos somos más vulnerables también a todos estos cambios en el sistema informativo, en la esfera pública, por este proceso de digitalización al que estamos expuestos. Y quizás somos conscientes de eso, de cómo se ha complicado nuestra relación con la información, pero quizás no somos tan conscientes de qué consecuencias políticas o en nuestros derechos políticos puede tener, porque eso está reconocido por Naciones Unidas. Los derechos políticos dicen que todo el mundo tiene derecho a conformar su propia opinión sin injerencias, ¿no? Por tanto, la información veraz es un derecho, y es un derecho que al final facilita muchos otros derechos. El primero, pues el derecho a la participación pública y a la conformación de opiniones también en función de libertad de pensamiento, ¿no? Y eso también creo que es importante tenerlo en cuenta, porque demuestra que nuestra vulnerabilidad pues tiene unas consecuencias que van más allá. Perdonad que haga este inciso, porque me encanta este tuit y siempre lo sigo utilizando. Es un tuit que hizo Donald Trump después de perder las elecciones, que decía en sus mayúsculas habituales, que le encantan, decía: he ganado las elecciones. Pero lo que más me gusta es la respuesta, que luego aparece otro señor anónimo que no conozco debajo y le dice: no, tú has perdido las elecciones, son los demócratas los que han robado las elecciones de Bernie Sanders, que ya era rizar el rizo completamente. Es porque lo sigo utilizando, porque creo que refleja un poco el paroxismo al que hemos llegado de, venga, a ver quién la dice un poco más grande, ¿no? Un poco mayor. Entonces, creo que cómo nuestra capacidad de conformar las ideas políticas, cómo estamos expuestos a esta realidad que va a una velocidad muchas veces que nos cuesta de entender, pero que acaba determinando muchas veces nuestra participación electoral, y eso es importante. Decía además que ha cambiado nuestra relación con la verdad, porque ¿qué determina qué es verdad, ¿no? En tema de desinformación se habla muchas veces de la verdad. La verdad y qué es la verdad. Yo cada vez soy menos partidaria de hablar de la verdad. Yo prefiero hablar, cuando trato de estos temas, de la credibilidad. No tanto de la confianza, sino de la credibilidad. Creo que lo que necesitamos son fuentes creíbles, no fuentes de confianza, que también, pero, por ejemplo, en el marco, en España, en Cataluña, una de las redes por la que más se difunde la desinformación es por WhatsApp. Y en WhatsApp están nuestros grupos de confianza. Nos llegan a través de las personas con las que confiamos y con las que nos relacionamos. Por tanto, para mí la clave no es la confianza. Tenemos todo el derecho a confiar en todo el mundo. La clave está en la credibilidad, ¿no? De aquellos que nos informan o que nos hacen llegar la información, y para mí es un tema clave. Esta cronología tan complicada, que seguro que no se ve a partir de la fila 3, y me disculpo,
me parece que al menos sirve para reflejar una evolución que ya apuntaba Héctor y que es una excusa, pero que explica un poco cómo empieza la Unión Europea a hablar de desinformación en 2015 y dónde estamos en 2024. Y nos sirve para ver cómo va aumentando la cantidad de medidas y la cantidad de respuestas de 2015 a 2023 y un poco el porqué. Porque el porqué de esta evolución también tiene mucho que ver con las elecciones europeas y por eso me parece interesante que si ponemos este calendario al lado de cuándo ha habido elecciones europeas, cuándo se han celebrado, veremos que precisamente hay siempre una aceleración de medidas con esta idea de proteger un poco el sistema democrático, ¿no? En episodios de desinformación o a partir de haberse sentido vulnerable, digamos, en episodios democráticos. Voy a hacer un resumen rapidísimo, pero solo para reforzar la idea que apuntaba Héctor. Cuando tengas una pregunta me puedes cortar cuando quieras, porque yo hablo rápido. Y hoy que he dormido menos, creo que hablo más rápido. Pero todo empieza en 2015, precisamente por Ucrania, porque en marzo de 2015 hay una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, donde por primera vez los países bálticos, las repúblicas bálticas, van a sus colegas europeos y les dicen: hemos detectado que tenemos un problema con nuestra opinión pública porque las narrativas rusas de lo que está ocurriendo en Ucrania penetran fácilmente y creemos que se debería hacer algo. Es la primera vez que se plantea, 2015, es verdad, ha habido ya la anexión de Crimea por parte de Rusia y el Consejo, bueno, en este caso el Consejo le dice al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea: plantéate qué podemos hacer, y se empieza de una manera muy incipiente con una unidad de comunicación estratégica en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea que empieza a monitorear, a hacer algo en lo que la Unión Europea tenía experiencia, que es monitorear qué información llega y qué narrativas, ¿no?, están explicando esas informaciones. ¿Qué consecuencias tiene este primer paso? Tiene una consecuencia clave, y la apuntaba Héctor, y es que, como es una petición muy relacionada a qué está ocurriendo en Ucrania, la percepción de la desinformación como un problema tiene mucho que ver con tu posición en el mapa y tu relación con Rusia y lo que está ocurriendo en Ucrania. Por tanto, durante un tiempo hay una percepción a varias velocidades. Hay unos países miembros de la Unión Europea que creen que la desinformación es un problema y otros que creen que no les afecta porque no tienen ningún problema en su opinión pública con lo que está ocurriendo en Ucrania. Por tanto, la percepción de riesgo es distinta y entonces cuesta mucho más a nivel europeo buscar una respuesta consensuada. Ese es el primer reto. El segundo reto, y aquí llega 2016, es que cuando se celebra el referéndum del Brexit y Donald Trump, nuestro amigo, llega a la Casa Blanca, entonces se da una vuelta de tuerca más. Ya no es solo qué está ocurriendo en Ucrania, sino que resulta que puede haber efectos electorales, ¿no? Puedes tú, al menos, no sé si manipular, pero sí que puedes crear ciertos estados de opinión de una manera mucho más efectiva. Y a partir de aquí empieza un encargo a un grupo de alto nivel para que reflexione a nivel europeo qué es la desinformación y empiezan a plantearse qué puede hacer la Unión Europea para lidiar con la desinformación. Pensemos que en 2017, después de esta experiencia de 2016, en 2017 hay elecciones en los Países Bajos, en Francia y en Alemania, y también empieza a haber episodios. Y, naturalmente, en 2019 habrá elecciones europeas y dicen: vamos a poner ya las bases porque vendrán elecciones europeas y el miedo a la extrema derecha, ¿no?, nos puede alterar un poco. Y aquí es donde empiezan las primeras respuestas. Y es importante porque hay una reflexión de la Unión Europea. ¿Qué puede hacer la Unión Europea como tal en tema de desinformación cuando hay una percepción de riesgo distinto en Estados miembros, cuando hay unas legislaciones distintas en Estados miembros? En Alemania hay una legislación muy potente contra el discurso del odio que les daba un instrumento, por ejemplo, para actuar en casos de desinformación. En Francia, como habían vivido su propio episodio desinformativo contra la campaña de Macron en 2017, las medidas que tomaron internamente eran más de poder actuar en tiempo de elecciones, en tiempo de campaña electoral, contra medios que difundieran desinformación. Los suecos dirían: nosotros nunca tomaríamos medidas contra un medio. Por tanto,
Había percepciones y respuestas distintas. ¿Dónde podía marcar realmente la diferencia la Unión Europea? Por arriba, es decir, negociando con las grandes plataformas tecnológicas, sentando en una mesa a los representantes de las grandes plataformas tecnológicas, porque no es lo mismo. Antes de empezar a hablar de las plataformas tecnológicas, es porque, o sea, ahora que empezaremos a hablar de las plataformas tecnológicas y que es donde la Unión Europea decide actuar, esto es porque se entiende que la desinformación viaja mayormente a través de estas plataformas digitales, pero a veces también hemos hablado del papel de otros, digamos, medios comunicativos en ¿no? esparcir desinformación. Sí, bueno, eso ya va vale, más allá, pero sí, voy a hablar de esto también. El tema de las plataformas tecnológicas, ¿por qué es importante? Porque del Brexit se aprende, ¿no? Hubo un escándalo que no sé si les sonará, Cambridge Analytica, ¿no? De una consultora que, a partir de los datos de Facebook, había podido personalizar mensajes políticos, ¿no? Para convencer, ¿no? a los votantes del Brexit a partir de eso, ¿no? De mensajes fabricados o a medida, digamos así, fabricados a medida de los electores. Por tanto, sí que hay una percepción precisamente de lo que implica la capacidad algorítmica de fabricar mensajes a medida, que antes no teníamos antes de las redes sociales. Eso es lo primero. Lo segundo, que si algo ha cambiado, porque la desinformación, no nos engañemos, ha existido siempre, probablemente, ¿no? Los expertos que escriben sobre desinformación siempre empiezan hablando de la Guerra de las Galias, ¿no? Y de Julio César escribiendo su versión de la Guerra de las Galias como el primer texto desinformativo. Es verdad, la propaganda política ha existido siempre. ¿Qué cambia con el proceso de digitalización? Cambia la velocidad, la capacidad y la cantidad. Y eso es lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad. Por tanto, aquí sí que entran las plataformas tecnológicas porque son las aceleradoras, ¿no? Y el espacio. Y ese es el primer gran paso que da la Unión Europea, precisamente la de sentar en la mesa a las grandes plataformas, porque no es lo mismo ir al señor Zuckerberg y decirle que uno representa a más de 400 millones de usuarios que si representas a 18 o a 40 millones. Y aquí es el primer nivel. Y de hecho, la Unión Europea sienta un precedente global, porque por primera vez, aunque sea de manera voluntaria, se pone en práctica un código ético, un código de prácticas, donde las grandes plataformas tecnológicas, las grandes redes sociales, se comprometen por primera vez a poner orden, o al menos a intentar ver qué está pasando en las plataformas, qué ocurre con su algoritmo. Y parece una tontería, pero es que tenemos que entender que hasta 2018, hasta que se escribe ese código, las grandes plataformas, las grandes redes sociales vivían con el argumento de que ellas eran unas meras autopistas, que no tenían ninguna obligación editorial ni responsabilidad editorial sobre aquello que se compartía, cosa que tiene cualquier medio de comunicación, que si miente se le puede... Y peor aún, que se vendían como un espacio de libertad democrática donde cada uno podía expresar su opinión. Que de hecho lo es, no nos engañemos. Yo creo que de hecho lo es. O sea, creo que es muy importante poner límites y poner orden, pero también es importante no criminalizar las plataformas tecnológicas, porque hay partes del mundo donde son una herramienta de empoderamiento de personas que no tienen acceso sino precisamente a los medios de comunicación tradicionales, no aquellos que tienen el monopolio. Y hemos visto campañas de movilización en pro de derechos políticos en el continente africano muy importantes. Por tanto, las redes sociales también son un instrumento de empoderamiento social y político, y eso no hay que perderlo de vista. Lo que es importante es tener estos espacios, digamos, libres de injerencias, o al menos con unas limitaciones y unas reglas claras. Y aquí es donde veo que hay una evolución, ¿no? Esta primera evolución de 2018-2019, pensando en las elecciones europeas, que pone los primeros límites, vamos a controlar cómo es la desinformación que se comparte en las redes. 2019-2020 llega la pandemia
con ella una aceleración del proceso de digitalización y también un aumento del contenido desinformativo, ¿no? Se puso de moda el concepto este de infoxicación, porque estábamos todos sometidos, digamos, a tanto aluvión de información en un momento donde nos sentíamos vulnerables, cerrados en casa y teníamos más necesidad de información fiable que nunca, y eso nos lleva a otro nivel. Y es que por primera vez ha sido interesante ver cómo esta propia evolución, la propia evolución que han hecho las instituciones europeas en todo el debate de la desinformación, porque ya no solo se trataba de poner orden o de pedir responsabilidad a las plataformas tecnológicas, sino que a la vez, cuando se ponía toda la carne en el asador, digamos, del control del contenido, ¿no? De eliminar la desinformación, llegaba a un punto que también ponía a la Unión Europea delante de sus propios dilemas. Hasta qué punto, primero, a nivel académico, por ejemplo, se les criticaba que hasta qué punto esto era una privatización de la censura. Si uno deja en manos de grandes empresas privadas el control del contenido a que pueden acceder sus ciudadanos. Ese es el primero. Segundo, cuando todo lo fías al control del contenido, pues tienes ese propio dilema como institución europea, hasta qué punto estás interviniendo en la libertad, ¿no? de expresión de tus propios ciudadanos. Y aquí es donde yo creo que damos otro salto más que se acaba concretando antes de las elecciones europeas de 2024 con una evolución, ¿cómo lo diría? Una evolución legislativa y una evolución política. La evolución legislativa porque se ha aprobado una ley de servicios digitales donde por primera vez no solo se pide más responsabilidad a las plataformas tecnológicas, sino que hay una capacidad de sanción a las grandes plataformas que no cumplan con esta obligatoriedad, por ejemplo, de transparencia, ¿no? La transparencia de por qué unos contenidos se difunden más rápidamente que otros. Transparencia sobre la publicidad política en tiempos de campañas electorales, quién las paga y cómo funcionan. Más transparencia y ahora con capacidad de sanción. Esa es la primera evolución y ha entrado en vigor en marzo de 2024, por tanto, con las elecciones europeas en el horizonte. Pero también hay otra evolución. Creo que cada vez más la aproximación de la Unión Europea a la desinformación, para mí, se ha ido como desdoblando, ¿no? En paralelo. Hay dos lógicas que van en paralelo. La primera es una lógica de protección de la sociedad civil, de resiliencia, ¿no? Desde la Comisión, medidas para ayudar al periodismo de calidad, medidas en favor, por ejemplo, de las organizaciones de fact-checking, de verificación de datos, medidas de apoyo a la formación mediática, ¿no? Hay toda una parte de cómo mejoras la resiliencia social, pero luego hay una parte de seguridad también muy clara que hemos visto evolucionar en estos últimos meses, año y medio. Y es que el acento ya no está tanto en el control del contenido, cada vez más la Unión Europea habla menos del control del contenido y habla mucho más de poner límites al comportamiento del contenido desinformativo. El problema no es la mentira. Desde un punto de vista filosófico, si uno lee a Hannah Arendt, pues en la mentira también hay parte de nuestra libertad. Yo tengo derecho a mentir si no es ningún delito. La mentira no es ningún delito a no ser que yo esté ocasionando un daño a alguien. Lo que sí que es un problema es la capacidad de penetración que tiene esa mentira. ¿Cómo? Y eso está estudiado, hay tácticas coordinadas de expansión de esa mentira a través de las distintas plataformas, ¿no? Para esparcer con técnicas distintas unos ciertos mensajes. Y ahora, cada vez más, se habla precisamente pues, de la manipulación algorítmica que esparce la mentira más que el control del contenido como sí. Por tanto, hay toda una evolución que ha hecho la propia Unión Europea, porque ha liderado realmente la respuesta institucional a la desinformación
Y es interesante ver cómo ha ido marcando un poco el camino. En tema, por ejemplo, de los acuerdos, de los primeros acuerdos con las grandes plataformas, yo he presenciado en estos últimos años cómo ha servido un poco de inspiración a diversos gobiernos en América Latina que han firmado sus propios acuerdos bilaterales, por ejemplo, en temas de desinformación con las grandes plataformas. Y ahora con este nuevo concepto más de manipulación de la información, vemos cómo hay también esta idea de la manipulación de la información, de la manipulación algorítmica, empieza a tomar también o empieza a calar en otros países, ¿no? Claramente en el G7 se empieza a hablar ya también desde este punto de vista, en Estados Unidos, por tanto, hay una cierta capacidad de crear un marco regulatorio propio que sirve, ¿no? Que ha dado un espacio a la Unión Europea. Y aquí es donde vemos que ha conseguido la Unión Europea crear una relación propia, ¿no? con esta nueva realidad, que no es tan fácil, porque al final la Unión Europea ha intentado tener un modelo propio en una competición tecnológica que claramente dominan Estados Unidos y China, ¿no? En el tecnoautoritarismo chino, es decir, la tecnología al servicio del control del Estado o la tecnología al servicio de las grandes empresas del modelo Silicon Valley. Y la Unión Europea, sin liderar la tecnología, sí que ha conseguido crear un marco regulador, un marco de gobernanza sin precedentes. Claro, podemos ponernos críticos. Cuando eso lo discuto con colegas norteamericanos, había un artículo muy interesante en Político, que es un medio que es, bueno, de referencia en Bruselas hace tiempo, que analizando la respuesta europea, la respuesta de gobernanza europea a la desinformación, el artículo de opinión se titulaba «Los árbitros nunca ganan partidos». Y venía a criticar un poco, ¿no?, cómo una Unión Europea que no lidera en tecnología intenta poner orden, pero al final nunca va a ganar el partido porque el partido lo juegan otros. Y esa es una de las críticas en este sentido. Pero a la vez la Unión Europea ha marcado la diferencia allí donde ella se siente cómoda. Al final la Unión Europea es un poder normativo, es un poder basado en reglas. Y es que te lo dices tú siempre, sin árbitro no se juega el partido. No es un partido, es una guerra. Se tiran la pelota por la cabeza. No, yo creo que esta idea de la gobernanza, precisamente, en un momento en el que precisamente la gobernanza multilateral está en crisis, ¿no? Si vemos también a nivel global, pues esa es la primera. Otro de los dilemas que también creo que es interesante, porque también ponen tensión en la Unión Europea, es que durante mucho tiempo la Unión Europea se ha relacionado con todos estos cambios digitales desde la filosofía de protección al consumidor. Si pensamos en las grandes regulaciones que había aprobado la Unión Europea en los últimos años, estaban todas dirigidas a proteger al consumidor, cuando precisamente pues, la manipulación algorítmica o las injerencias, ¿no?, toda esta idea más geopolítica de qué supone como amenaza la desinformación, pues venía de actores donde su relación con la tecnología es completamente distinta, ¿no? Forma parte, pues, muchas veces incluso de la estrategia militar, y en eso la Unión Europea hasta hace poco no tenía una visión propia, y entonces había como otra vez dos visiones distintas coexistiendo y a veces colisionando entre la influencia geopolítica y la protección de los consumidores, y por eso sigue habiendo estas dos realidades. Creo que es interesante. El concepto del efecto Bruselas, que lo que viene a decir y está estudiado es hasta qué punto pues estas regulaciones que la Unión Europea aprueba pensando en el marco europeo acaban más o menos inspirando, teniendo unas consecuencias, acaban también modelando, por ejemplo, la propia actuación de las redes sociales. Yo creo que las propias plataformas tecnológicas han acabado pasando su propia crisis reputacional, cuando han quedado en evidencia los hechos del Capitolio, claramente, fueron una crisis reputacional para unas grandes plataformas que se ven señaladas con el dedo porque han alimentado precisamente, ¿no?, toda esta sublevación o actúan como espacio, digamos, para determinados mensajes. Y finalmente, el reto de la Unión Europea, el reto de la Unión Europea, también una conciencia más que ya el problema no es solo la veracidad, la mentira o cómo lidiar con la desinformación,
sino, y este es otro paso más, cómo consigue la Unión Europea que su mensaje sea fuerte, atractivo y presente en las redes sociales. Y utilizo esta imagen que ahora voy a explicar, porque esta imagen es de uno de los camiones rusos con ayuda médica que envió Rusia a Italia en los primeros momentos de la pandemia. ¿Y por qué utilizo esta imagen? Porque yo creo que hay un antes y un después de ese momento. En esos meses yo participé en un encuentro off the record, que dicen los periodistas, con personas de las instituciones europeas que trabajaban en desinformación, y ellas mismas reconocían cómo se habían sentido superadas por este momento. Este momento es un despertar, que el problema ya no es solo la información, porque estos camiones llegaron de verdad a Italia con ayuda humanitaria. Los aviones chinos con ayuda humanitaria de China llegaron a los aeropuertos en Roma para facilitar. El problema es cómo estas imágenes y estos mensajes dieron la vuelta al mundo y dominaban las redes sociales, y en cambio, pues la apertura de corredores humanitarios entre Estados miembros para facilitar la distribución de ayuda de emergencia sanitaria, o la atención de pacientes de un país miembro de la Unión Europea en el sistema médico de otro país. Nada de lo que estaba haciendo la Unión Europea conseguía los titulares muchas veces ni en los medios de la Unión Europea, ¿no? Ni en medios europeos. Por tanto, el problema ya no era solo la mentira, sino también la capacidad, tu propia capacidad de potenciar tu relato de las cosas. ¿Qué está ocurriendo? Ya no es solo la mentira, es que necesitas capacidad de comunicación estratégica para que tú al menos puedas competir en igualdad de posibilidades, ¿no? Y este también es otro dilema. ¿Cómo lo haces, ¿no?, para conseguir que tu mensaje sea también atractivo? Y ese es un momento crucial que creo que marca también un cambio, un antes y un después. Para terminar, porque quiero que Héctor me haga preguntas, pero sobre todo que ustedes me hagan preguntas, quería incidir con esta idea de que ya voy apuntando que al final la aproximación a la desinformación tiene distintas lógicas, que hay que actuar desde el punto de vista de la ciudadanía y desde el punto de vista de la seguridad, pero insistir que cada vez está más claro que al final necesitas actuar desde muchos niveles distintos. No hay una solución mágica contra la desinformación, y de hecho la palabra, el concepto de moda un poco en Bruselas es que al final esto es una respuesta de toda la sociedad, que se necesita actuar desde distintos tipos o desde distintos espacios y con distintos actores. Es decir, uno necesita pues las respuestas para mejorar la identificación de la desinformación. Para eso pues hay que ayudar, por ejemplo, a las organizaciones de verificación, al periodismo de investigación, mejorar la calidad periodística. Por tanto, necesitas trabajar pues o con la academia, con los medios de comunicación, con ONGs, con las organizaciones de verificadores. También necesitas respuestas dirigidas a aquellos que producen la desinformación, a los instigadores. Aquí sí que necesitas medidas legislativas, o bien porque si la desinformación produce daños puedes actuar legalmente, o bien puedes tener medidas legislativas que limiten o que pidan respuestas, ¿no?, a las plataformas tecnológicas de por qué ciertos mensajes de ciertos actores se expanden tan rápidamente en lugar de otros. Necesitas legislar. Pero también necesitas después respuestas dirigidas a los mecanismos de distribución, a las técnicas, ¿no?, a esta capacidad de prever qué va a pasar y cómo se expanden y en qué tipo de plataformas encontramos a cierto público y a ciertos consumidores de determinados mensajes. Y finalmente, naturalmente, las respuestas dirigidas a la audiencia. También tienes que trabajar con tus propios ciudadanos. Necesitas respuestas educativas, necesitas información o formación mediática, necesitas tener una capacidad de detección también por parte de los propios ciudadanos, que se sienta también con más capacidad de detectar qué es verdad y qué no es verdad. Por tanto, al final es un trabajo de todos en general.
Pues sí, Karma, muchas gracias. Brillante como siempre. Has además acabado a tiempo. Una pregunta que se me ocurre es que nos hemos centrado mucho en la desinformación online, pero hemos hablado poco de la desinformación offline. Así es verdad que antes lo has apuntado. Y hay mucha gente que aún se informa a través de los medios tradicionales, ¿no? Radio, televisión, periódico. Y es verdad que a lo mejor no existe desinformación como tal, ¿no? Con intencionalidad política, pero es verdad que a lo mejor sí existe misinformation, no sé cómo traducirlo en castellano, ¿no? Que es sin intencionalidad política. ¿Cómo se puede combatir esto? Tienes razón, porque además son las propias Naciones Unidas las que existen, que no hay división entre el online y el offline, en lo que está en digital y lo que no. Y no hay división por dos motivos. La primera es que yo siempre insisto en la idea de que la desinformación no se propaga en el vacío. O sea, al final lo que hace la desinformación es detectar en qué somos vulnerables y explotarlo. Al final es saber qué problemas sociales hay, qué comunidades son más vulnerables, ¿no? Cuáles son los casos de corrupción que existen, y magnificar muchas veces su efecto. Por tanto, hay una conexión entre la desinformación, y por eso también me sirve para decir que no se trata solo de perseguir la desinformación, sino de arreglar los problemas que realmente hacen que la gente se sienta más vulnerable y compre determinados relatos, y eso me parece básico. Pero tienes toda la razón en que también hay una conexión directa entre lo que ocurre en las redes sociales y lo que pasa en los medios tradicionales a todos los niveles. Y antes veíamos a Trump, otra vez, las elecciones de 2016 son el ejemplo más claro, cómo la capacidad de Trump por distorsionar la agenda mediática, por acabar imponiendo sus propios titulares, pilla desprevenidos a los medios tradicionales, que se ven arrastrados a la vorágine de declaraciones provocativas, ¿no? que formulaba Trump, y que acaba entonces él mismo dictando la agenda setting, la agenda mediática de los medios tradicionales. Ese es el primer problema. Yo creo que aquí ha habido una evolución y ya los medios son un poco más conscientes de eso, pero estoy en estos momentos en un proyecto de investigación en CIDOB sobre desinformación financiado por la Unión Europea, ya lo decimos todo, sobre desinformación rusa y china, y mis colegas italianos siempre insisten que no se puede analizar la desinformación en Italia sin seguir las tertulias, ¿no?, de la televisión, porque al final hablamos mucho de las redes sociales, pero los medios tradicionales todavía tienen una audiencia que llegan y que están claramente conectadas muchas veces. Y eso también tiene que ver en cómo ha cambiado el periodismo, al final, cómo cada vez se han ido difuminando, por ejemplo, las líneas divisorias entre información y opinión, ¿no? O entre qué es verdad y qué no es verdad, porque al final hablamos de la desinformación como si todo fuese mentira, y no es verdad. Cuando uno se dedica a estudiar eso, lo que te das cuenta es que al final la desinformación son medias verdades, son mentiras envueltas en eso, en medias verdades, ¿no? En frases que son verdad, pero la cifra que utilizas es incorrecta, o la cifra que dices que está representando una cosa tiene una intencionalidad política. Por tanto, uno de los grandes problemas, de hecho, de lidiar con el tema de la desinformación es que no hay líneas divisorias claras, ¿no? Y que todo es un poco más difuso de lo que parece. Sé que tú cuando explicas el problema de la desinformación no lo enfocas así, pero para que quede claro para la audiencia, es cierto que hay mucha desinformación que viene de terceros actores, ¿no? Como puede ser Rusia y China, siempre pensamos en ellos cuando hablamos de desinformación, pero también es cierto que a nivel interno, ¿no? Si hablamos a nivel de Unión Europea, hay actores que también desinforman, ¿no? Y en estas últimas elecciones europeas, el caso español es paradigmático, hemos visto cómo la desinformación, esto lo ha dicho un colega mío de CIDOB, la desinformación se ha institucionalizado en el Parlamento Europeo a través de la figura de Alvise, ¿no? ¿Esto cómo se para? Si es que se puede. Ya. Bueno, esta pregunta tiene mala intención, porque él sabe que yo soy muy crítica con esta idea. Creo que ha sido
que ha sido un problema durante mucho tiempo hablar de la desinformación como un fenómeno externo en la Unión Europea. Creo que ha sido un error pasar tanto tiempo diciendo que la desinformación era un problema, era una amenaza rusa, porque entonces aquellos que no se sentían amenazados por Rusia no tenían un problema de la desinformación, cuando estamos en un momento donde lo de interior y exterior ya no existe en este mundo, que está hiperconectado. Lo que pasa fuera pasa dentro, y eso no solo en la información, a todos los niveles. Entonces yo siempre, es verdad que yo siempre he insistido en esta idea que la desinformación es un problema, venga de donde venga, y que si la desinformación sobre todo lo que hace es buscar nuestras vulnerabilidades internas, el problema es interno. Uno tiene que trabajar las dificultades y las vulnerabilidades internas, aunque es verdad que en el lenguaje cuando el problema viene de fuera es una amenaza y cuando el problema viene de dentro es una vulnerabilidad. Eso ya hace que el lenguaje ayude, pero realmente es igual. Las vulnerabilidades es lo que nos hacen también más proclives, ¿no?, a que haya un malestar y un descontento que se puede explotar. Y por eso yo siempre insisto, tienes razón en esta idea. El cómo se para es mucho más complicado. Si lo supiese igual me estaría incluso dedicando a otra cosa, pero básicamente, o sea, cómo se para. Cuando acabo de mostrar este gráfico, que lo que necesitas son al menos 4 tipos de niveles distintos de respuesta. Se para creando conciencia, y creo que ha habido un aumento de la conciencia. Hace 5 o 6 años, cuando el Eurobarómetro, estas encuestas de opinión de la Unión Europea, le preguntaba a los ciudadanos europeos si creían que se encontraban con desinformación en su vida diaria, yo creo que los que decían que sí estaban alrededor de un 37% y hoy deben estar alrededor del 70 o del 67%. Hay una conciencia de que la desinformación es una realidad y de que nos cuesta más creer en aquello que encontramos. Creo que ese es el primer paso. El segundo paso, y por eso también me declaro crítica con las medidas, yo soy muy sincera y luego me encanta cuando no están de acuerdo conmigo y lo podemos discutir, pero por eso yo también soy muy crítica con las medidas de eliminar el contenido desinformativo, porque creo que no educan. A mí personalmente, que alguien decida por mí qué puedo ver y qué no puedo ver, a mí no me gusta. O sea, creo que tengo derecho incluso a desinformarme si quiero, partiendo de esta, sé que es polémico, pero en cambio estoy muy a favor de medidas alternativas que ahora se empiezan a discutir y que de hecho se contemplan en la Ley de Servicios Digitales, como la de etiquetar el contenido, es decir, obligar a las plataformas que si uno recibe una información, yo puedo recibir un mensaje en X ahora que diga, porque me ha pasado, me pasó una vez, iba a retuitear, un amigo mío periodista publicó un análisis y como lo conozco, confío en él, iba a retuitear el artículo directamente y Twitter me dijo, ¿estás segura que no quieres leer este artículo antes de retuitearlo? ¡Wow! ¿Qué ve? Sí, yo creo que eso es mucho más educativo, porque al final es un aviso. Y además hay estudios que demuestran, y ya está estudiado eso, demuestran que es verdad que estas etiquetas no cambian las convicciones de las personas, que tampoco se trata de cambiar las convicciones de las personas hasta cierto punto, pero sí que desincentivan el compartir, por ejemplo, y eso ya es muchísimo, ¿no? Y al final, porque al final, si eliminamos el contenido, ¿hasta qué punto estás infantilizando al usuario, decidiendo tú qué es lo que no pueden leer o lo que deben leer, ¿no? Me gusta mucho una frase de Harari en uno de sus libros que empieza diciendo: ¿qué es la verdad hoy en día, no? La verdad es el primer resultado que te sale en una búsqueda de Google. ¿Qué determina la verdad hoy en día? Y ya sé que es muy filosófico, pero es que hemos llegado a este punto de que nos estamos planteando las cosas más básicas. Por eso yo soy muy partidaria en ese sentido de todas aquellas medidas que ayuden a que nos planteemos cosas, a que rebajemos la intensidad y rebajemos la velocidad, y en cierto punto ya estamos llegando. Creo que hay una parte del periodismo que ya empieza a plantearse cuál es su función, y su función va mucho más allá de ser el primero en dar una noticia, ¿no? Y el problema es que aprendemos a base de golpes, ¿no? cuando ya hemos erosionado bastante la conversación pública. Tengo más preguntas, pero si te parece,
pido al público si hay alguna y si no, pues por favor, cónsul, representante, cogemos un... No sé si la primera fila es quien tiene más preguntas y tengo que preocuparme o no. No, luego hay más, pero si te parece cogemos cogemos unas cuantas si quieres. Yes. If you allow me, I will ask the question in English. Sure. Nowadays, most of us, we read news through electronic devices, mobile phones, smartphones, computers. There are also means which makes that when we are looking at social media as a way of informing ourselves, that algorithms see what we like to read and what we don't like to read. And that basically each news, even if we go to the same newspaper website, that your webpage might be different than mine because the computer has already generated the issues, might it be foreign affairs or might it be other issues which I tend to read or tend to be interested in. Therefore, if we continue to read always things which we like to read or subjects which we like to know, we might maybe become specialists, but we lose out a lot of information which, let's say, broaden our perspective or broaden our knowledge of general issues. And that is also a weakness or vulnerability, as you used the term, that we can maybe not read the same newspaper, but not read the same news, and therefore actually have very different perspectives and be reinforced in our opinions in one side, while we never receive information which might actually put in question what we are used to read or what we think. Thank you. What can we do against that? Sorry, that was in the end my question. Sí. Gracias, Karma, por tu presentación magistral. Yo tenía necesitaba un poco tus recomendaciones como institución pública europea. Es cierto que somos la Comisión Europea, la Unión Europea, un poder normativo, como lo has dicho, y esto es un poco nuestra zona de confort. Por eso hemos podido adoptar tan rápidamente GSA, EA y otros. Luego, donde todavía estamos dudando un poco más de lo que veo es el poder geopolítico que necesitamos hoy en día en las guerras híbridas y todo lo que tú has mencionado. Y aquí veo que nos cuesta mucho ganar esta batalla de los relatos. Y nos cuesta también, pienso, pero quería tener tu punto de vista sobre esto, porque hay cierta tensión entre nuestro modelo democrático y el hecho de poder ganar esta batalla de relatos. Si miras el difícil relato sobre las sanciones hacia los medios de propaganda ruso como democracia, es muy difícil tener un relato que parezca coherente sobre esto. De la misma manera, cuando miramos, es mucho más fácil para un líder supremo tener un relato que luego tiene una ramificación en todo el sistema o ecosistema de difusión en un país autocrático que cuando tienes muchos oponentes o muchas voces, como lo hemos tenido en las elecciones europeas. Mi pregunta para una recomendación tuya es, ¿estamos condenados a perder el relato de las batallas o también hay puntos fuertes nuestros como Unión Europea que podríamos potenciar? Tens prou? Bueno, sí. No, però si vols. Vale, pues, com anem de temps? Jaume, volies fer pues fem l'última i després ja... Sí. Yo me he quedado con la duda si te leíste el Twitter y retuiteaste o no lo de tu colega periodista. No, esto es broma. Yo lo retuiteé. La cuestión es, yo soy absolutamente escéptico respecto a la capacidad o la voluntad o la potestad o la intención de las grandes plataformas de autorregularse o de responder a cualquier tipo de ética universal, a cualquier tipo de humanismo, de respeto. De manera que soy absolutamente escéptico, porque hay pruebas evidentes y reiteradas del grado de cinismo con que han venido actuando estas profesoras. No hay ningún poder compensatorio que pueda impedir
actuaciones no éticas. Entonces, lo único que nos queda a la humanidad, y perdona que dramatice, lo único que nos queda para proteger a los ciudadanos es la Unión Europea, el único poder capaz de regular. Por eso me gustó lo del efecto Bruselas. El efecto Bruselas me ha encantado, porque es realmente una demostración de que la Unión Europea sí sirve para algo, sí protege al ciudadano, y entonces, y no solo al de la Unión Europea, sino al ciudadano de todo el mundo. Entonces la pregunta concreta sería, esta labor benefactora, digamos, y útil o deseable por parte de la Unión Europea, ¿qué podría hacerse para que el ciudadano sea consciente de ello? Porque lo único que nos queda es cuando los agricultores se quejan de que Europa solo sabe hacer normas y burocracia. Y es una caricatura, pero el relato que se impone es de que la Unión Europea sirve para dar de comer a cientos de miles de funcionarios que hacen normas arbitrarias. Perdona la caricatura. Pero para contrarrestar esta, no es una fake news, pero también muy introducida, y que algunos grupos tienen interés en promover, ¿qué podría hacerse para dar a conocer estos efectos que llamaban benefactores de la Unión Europea al ciudadano medio? Bueno, se podrían explicar en las campañas a las elecciones europeas, los partidos políticos podrían explicar esto, ¿no? Por ejemplo. Sí, empezar por ahí. Bueno, pues hacemos esta primera ronda. I can answer in English if you prefer. This is a very interesting question because to a certain point, to personalize content is good. I mean, it's not bad per se. The problem is that we have to train our algorithm. So we need a healthier diet when going online. So if we used to be people reading different newspapers offline before, we can do that online. If we try to follow in X those who doesn't think as I do, but try to read what do they think, I mean, the algorithm will be a little bit more, at least, dubitative about what I'm interested to. So that's the first thing. We can train the algorithm. That's one thing. But I have to admit that I've talking to young people lately. I've discovered, well, I've been thinking a lot about this because I admit that I have a relation with the algorithm, very critical relation with the algorithm. For me, the algorithm is this shady thing. I don't get how it works, but tries to decide for me. But then when I was talking to teenagers, for them, the algorithm is kind of part of their digital identity. It's not bad per se. It's some kind of a common or a safe place for them. Because the algorithm is what gives them a space where they will only be confronting those things that they like. They want to be confronted. You know, I was discussing, I'm sorry for the personal anecdote, but I had this discussion with my daughter after the attacks of the 7th October, that those images were all around in TikTok. My daughter, 19, I asked her, did you saw those images in TikTok? And she said to me with pride, my algorithm won't give this to me. And that was something positive for her. So for me, it's something shady. For them, it's a shield. And I thought, oh my God, I've been researching on the algorithm, and the way I look at it is completely different as other generations are dealing with the algorithm. And we should also take this into account if we try to build an answer. And I'm really thinking a lot about this. How can we build an answer when we have also, even in that, different approaches to the algorithm? And maybe we should include younger people in this reflection also, because they are the ones who live online and they live in social networks. So this is really one challenge. But a lot is being done now, especially with young people teaching. There are so many programs to go to the secondary schools to help them to know how to relate in social media, what are the risks, how it is to
disinform. It's called, in fact, there is a whole theory from Cambridge University that it's called the theory of the virus inoculation, which says that if you teach children or young people to how it is to disinform, then they will be much more aware of the risks. But I also have some kind of dilemmas with this idea, because if we teach young people not to believe in anything they get, as a society, I'm also having troubles with this idea. If the solution is not to believe, no? So I'm sorry because I don't have the answers. There's no answer here. Okay, so no, em sap greu. El tema del poder geopolítico, de las guerras híbridas, para mí esta es, en castellano, la madre del cordero, porque cómo combatir la desinformación desde la legalidad a los principios democráticos y sin dejar de ser lo que somos. Y para mí ese es el gran desafío en estos momentos de las instituciones europeas, claramente. Y es muy complicado, porque yo veo estos dilemas a todos los niveles, a todos los niveles. El nivel que estaba hablando de cómo posicionar tu propio mensaje. Hace poco hablaba con un funcionario de la Comisión Europea en Bruselas que decía que ellos mismos tienen este dilema interno de si tienen que aconsejar a sus responsables de comunicación el uso del algoritmo para potenciar sus mensajes. Porque eso lo hace cualquier agencia de comunicación en estos momentos, lo pueden hacer, ¿no? O la compra de cuentas, ¿no? Y la propia Unión Europea tiene que utilizar técnicas, por ejemplo, de amplificación algorítmica, o no tiene que utilizar técnicas de amplificación algorítmica. Los partidos políticos, los gobiernos después van a regular y aprobar la ley de servicios digitales, pero los partidos políticos usan estas técnicas de amplificación algorítmica de sus mensajes. O sea que al final estamos llenos de contradicciones en cómo nos relacionamos, y para mí ese es un problema. Y al final es un problema geopolítico y es un problema político, porque en la medida que apuntabas perfectamente, por ejemplo, de prohibir, ¿no?, la distribución o el acceso a RT. Para mí eso es una medida política y nada más, porque hay estudios académicos que han comprobado perfectamente cómo el año pasado había 300 páginas digitales en la Unión Europea, que se consumían en la Unión Europea, que reproducían perfectamente el contenido de RT sin llevar el logo de RT. Por tanto, tú no estás prohibiendo el acceso a ese contenido, estás prohibiendo el medio, es político, porque el contenido va a llegar igual. El contenido va a llegar igual. Y aquí es donde, entonces, has renunciado a parte de los principios democráticos y el resultado es muy limitado. Y ese es un dilema. Otra vez, no tengo solución. No, yo no tengo solución, pero tengo posición. Y mi posición es no renunciar a lo que somos. Porque ya estamos perdiendo tanto, venimos de unas elecciones europeas donde ya estamos perdiendo tanto, que si vamos a renunciar como estrategia, no sé, yo no estoy de acuerdo. La autorregulación de las plataformas, es verdad, la autorregulación de las plataformas no funciona, o sea, sirvió como mensaje y sirvió para visualizar que hay una responsabilidad de las plataformas, pero hay estudios que demuestran perfectamente que al final el 90% del contenido que se eliminaba de las plataformas no tenía que ver nada con la desinformación, sino que era contenido que no respetaba las normas de uso de la propia plataforma. Por lo tanto, el efecto es menor.
Pero ahora sí que hay leyes que van más allá de esta autorregulación. Y aquí es donde está la diferencia de 2024 con la Ley de Servicios Digitales y, por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial, ¿no? Que también es una ley pionera. Bueno, he de decir que los chinos también tienen ley sobre inteligencia artificial que regula sus usos. Pero la inteligencia artificial o la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea es pionera en el sentido que pone límites a los usos de la inteligencia artificial, crea un sistema de gradación de qué está permitido, qué no está permitido, qué usos son no aceptables en la Unión Europea. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para el monitoreo en tiempo real en espacio público, ¿no? El famoso control de la ciudadanía en espacios públicos, pues eso está categorizado como que es problemático en la Unión Europea y así. Y como mínimo tienes esta capacidad, otra vez más, de protección al usuario, pero esta vez, y esta es la gran diferencia de lo que había hasta ahora, con capacidad sancionadora, que es un paso más que da la Unión Europea en este proceso de regulación. ¿Puedo decir en inglés? Sí, claro. Me parece una opinión. Però, espera, perdona, es que hay turnos de palabras. Es que també havia aixecat abans. Bueno, pero déjame guiar un poco el debate porque si no, no sirve de nada que yo esté aquí. Aparte de ti, ¿quién quería preguntar? Vale, hacemos 1, 2 y 3. Fem 1, 2 y 3. Sí, ya, pues, hay mucha gente que está... ¿Hay micro o no? Vale, pues 1, 2... ¿Quién había levantado la mano por aquí? 2 y 3. Un poco de orden, porque si no, por favor, intentar ir rápido en las preguntas, que no sean comentarios. Yo ya seré más corta en las respuestas. Gracias, Carmen. Just a quick perspective over the theme is I feel that the policies of the EU are more reactionary to outside. And when you said menace or a vulnerability, it comes from inside or outside. I think we're not tackling the problem which we should act ourselves to. Let's say the human being is like a recipient that you fill with quantity of information, or you enrich him with quality of information that himself can be his own algorithm at the end. And I think a really good thing would be actually to, which my impression we're losing now, is the concept of space for a debate, for example. Maybe that would be a really good thing to maybe authoritarianize, put an authority that actually would oblige the media to have a space for debate every day for all type of audiences, whether online, instead of changing algorithm. So the debate is missing, so we don't actually constitute our own ideas. And I think that's much more important than defending ourselves from threats, because if we're strong ourselves as individuals, there is no threat, so, yeah. It raises a lot of questions. Gracias por su presentación. Yo estoy un poco conectado con su pregunta sobre cómo la Unión Europea puede luchar contra eso y cómo ganar. Porque yo soy de Ucrania y finalmente yo recuerdo que en Ucrania un día el gobierno cerró 3 canales de televisión, así les quitaron la onda. Y en el occidente, en la Unión Europea, se fue tomado por algunos políticos como violación de libertad de expresión y contra la democracia. Pero estamos en Europa del Este en tal punto que sí hay que tomar decisiones drásticas así. Detener periodistas que están financiados por el Kremlin o quitar la licencia de los medios de comunicación. Al final, si las narrativas y relatos fueran repetidas en redes sociales, como usted dijo, que sí, quitar la RT no significa quitar la propaganda rusa, pero me parece que me gustaría también entender su opinión si estas decisiones drásticas la Unión Europea también tiene que tomar, o sea, cerrar medios, etc. Sí, es que no lo entiendes. No, si hay que tomar decisiones drásticas o no a la hora de limitar medios de comunicación, es esto, ¿no? Sí. Bueno, estaba un poco contestada a partir de RT, ¿no? Sí. Bueno, sí. Vale. Luego tú escoges, Karma, qué preguntas quieres contestar y con hoy. Sí. Hola.
Hola. No, solo un comentario cuando has presentado aquello que hablabas de intencionalidad y de... Pero por favor, comentarios limitados, ¿eh? Sí, Si sí, la podemos hacer pregunta preguntas, es, así podemos ir más la rápido. combinación entre intencionalidad y precariedad, sobre todo en los medios digitales, en los medios tradicionales, perdón, tiene que ver con la autonomía que realmente tienen los periodistas para poder ejercer su trabajo de una manera deontológica, ¿no? Y esto me parece que ha habido una degradación en los últimos años y me parece que es importante cuando viene el tema de la desinformación, el hecho de que en un hospital, el director del hospital deja autonomía plena al doctor para decidir sobre su trabajo, mientras que los periodistas están mucho más condicionados a la hora de poder ejercer, y entonces todas estas técnicas de fact-finding, de verificar realmente las informaciones, esto es una de las cosas que potencian que se multiplique la desinformación. ¿No cree que esto se debería reforzar un poco más? Porque esto ya se habló, hace muchos años que se habla de esto. Todo lo rápido que puedas, Karma. Seré muy rápida. Yes, it's true. I mean, one of the problems with legislation is that it goes always behind after the problem is there. So it's very reactive, and this has been a problem. This is why I was mentioning that now they realize that they don't only have to be reactive with legislation, they have to be proactive with communication. It's true we need spaces for debate. I would agree with that, because I think that one of the problems we have, in fact, is that we have forgotten that dissent is part of the democratic process. I mean, if you read Chantal Mouffe or Daniel Innerarity, they will always say that dissent is part of the democratic process, and we need this dissent, we need pluralism. And this is also a problem. So we have to understand that dissenting is not a threat, that it's allowed and it's healthy, but that dissent is not something you have to take care of. You have to protect that, but we have to learn how to debate, and that's what it has changed, in fact. And for me, that's a real problem, and we have seen it in the electoral campaign. I think that one of the things I was saying today, or analyzing today of the European elections yesterday, it's true that there is a 25% of turnout, which is good because it's still, again, relatively high, I mean, for the EP elections. But what worries me is that we have kept this 20 or 51% of turnout thanks to the polarization. So we have mobilized voters polarizing the debate, and that, from my point of view, then has an impact on the quality of the democratic debate that we had in that elections. And that, for me, is very worrying. So yes, we have a good turnout, but what is the cost? Well, what will stay after that? And I'm very worried of the low quality of the political debate and the rhetorical violence that we've seen around in the European Union, and that's a problem. There are things to do, and in fact there are measures, for instance, at EU level to try to reduce media concentration, because this goes against pluralism, to try to take care of certain legislations approved in certain member states that, with the excuse of fighting disinformation, are fighting political dissent or media criticism, and this has to be protected. So we need measures to protect also these democratic spaces for sure. Yo creo que ya está. Vale. Què més m'havia apuntat? No, perquè ja havia quedat explicat. Sí. Yo entiendo que la situación de Ucrania es distinta a la de la Unión Europea. Ucrania es un país en guerra. La Unión Europea no está en guerra. Aunque haya discursos políticos que digan que la Unión Europea está en guerra, yo no compro el discurso de que la Unión Europea está en guerra. Por tanto,
Para mí no hay medidas excepcionales o de excepcionalidad en la Unión Europea. ¿Más preguntas? Hacemos 1, 2, 3. 1, 2, 3, sí. Sí, no, es una pregunta muy directa, muy concreta, porque hablando de contextos, vulnerabilidades, se ha hablado de educación de la ciudadanía, tengo la sensación de que hemos trabajado poco la memoria histórica, vamos ya para 70 y pico, 80 años de construcción europea y dudo mucho de que la mayoría de europeos seamos conscientes de cómo ha sido todo ese proceso. Ni siquiera lo hemos examinado críticamente, que es muy sano examinar críticamente nuestro pasado y ser conscientes de dónde venimos, dónde estamos y también a dónde queremos ir. Y eso creo que nos enseña, no ya en las escuelas, diría que ni siquiera en las universidades, pero bueno. Bueno, primero, muchas gracias por todo lo que están haciendo hoy aquí. Mi pregunta va en el aspecto de que ha habido cierta degradación en el debate político, por lo menos esa es la percepción que tengo, y no sé hasta qué cierto punto la Unión Europea podría plantearse tener alguna institución dentro de la Unión Europea que haga, por ejemplo, no sé cómo decirlo en castellano, de fact-checkers, de toda esta información que hay continuamente en los medios. Hoy en día es muy fácil los calificativos y las acusaciones fáciles. Entonces, ¿hasta qué punto, desde un punto de vista independiente, hacer esto y al mismo tiempo también reconocer cada cierto tiempo a medios de comunicación que se hayan destacado, si no por su neutralidad, porque la neutralidad de un medio no es deseada, pero al menos su veracidad, o sea, la veracidad en los medios es muy importante. Estamos visibilizando los medios que han demostrado responsabilidad veraz. Si lo estamos haciendo, no me he dado cuenta. Muchas gracias. Gracias. La última. Sí, gracias por la excelente conferencia. Estoy completamente de acuerdo con la idea de que no hay que prohibir contenidos, sino etiquetarlos. La pregunta es, ¿quién tiene legitimidad /derecho /deber para etiquetar? Segundo, ¿qué contenidos son etiquetables? Es decir, ¿cualquier etiqueta es posible? Porque ahí se puede abrir una batalla que sería de segundo nivel, una especie de metabatalla. Porque igual que en el nivel 0 de la información hay una batalla de medias verdades, se podría después producir, si no hubiera una regulación adecuada, una batalla de etiquetas. Bueno, ya. Y eso sería. Y con las medias verdades no se juega. Y dijo don Antonio muy sabiamente, nunca digas media verdad. Dirán que mientes 2 veces cuando digas la otra mitad. Está muy bien. Bueno, rápidamente, memoria histórica es que, bueno, para mí es la clave de todo, y después de ver Alternativa por Alemania quedar como la segunda fuerza en Alemania, la primera en Alemania del Este, después de que hemos pasado estas últimas semanas con unos niveles de criminalización política y judicial del partido, de algunos líderes del partido, precisamente señalados por sus discursos fascistas, después de que el propio grupo de Identidad y Democracia que preside Le Pen ha expulsado a Alternativa por Alemania, que sea la segunda fuerza, yo no lo entiendo. Y si llego a entenderlo, creo que todavía me preocupa más. Y sí, estoy anonadada. Para mí es una de las cosas que me desconciertan más de lo que ha pasado estas últimas horas, claramente. Los verificadores a nivel institucional, cuando el tema de la verificación empezó a principios de 2018, hubo un intento en el Parlamento Europeo de decir, pues crearemos una unidad que diga, que señale qué información es buena o no es buena. Bueno, antes de un mes ya tenían un increíble problema con el propietario el director de un medio holandés que se echó una furia cuando se vio en la lista de noticias que no eran verdaderas, porque ellos decían que eso no era desinformación, eso era un punto de vista crítico. ¿Y dónde está la diferencia? O sea que las instituciones europeas entendieron muy rápidamente que no son las instituciones las que tienen que hacer verificación,
que la verificación es mucho más efectiva cuando lo hace la propia sociedad civil, que la hagan los propios periodistas, que determinen los periodistas quién está haciendo buen periodismo y quién no está haciendo buen periodismo, qué es verdad y qué no es verdad. De hecho, tengo un amigo profesor de periodismo académico que dice que él está en contra de la verificación porque si hubiera buen periodismo no haría falta verificadores. Pero necesitamos verificadores en estos momentos, pero es mucho más efectivo que lo haga la propia sociedad civil, porque todo forma parte de este empoderamiento de la sociedad civil. ¿Quién tiene que etiquetar? Naturalmente, estaremos en otro nivel de dilema, pero será exactamente lo mismo, porque al final siguen siendo plataformas de propiedad privada. Van a etiquetar las plataformas de propiedad privada. Pero en cualquier caso, esta misma plataforma de propiedad privada es la que me está eliminando contenido. Que me lo etiquete, yo ya decidiré yo, perdón porque voy dando golpes, ya decidiré yo. Naturalmente también podré cuestionar su etiqueta, pero al final todo nos llevará a plantearnos, a hacernos más preguntas. Que creo que lo que necesitamos es hacernos más preguntas, tener tiempo para hacernos más preguntas, ¿no? Vale, pues hacernos todos más preguntas. Muchas gracias, Karma. Muchas gracias a todos vosotros por aguantar toda la conferencia y por acompañarnos esta tarde. Y nos vemos el día 18. Muchas gracias.